Y vamos a hablar de un problema que seguramente alguno de los que nos está viendo tuvo en alguna oportunidad. A mí en particular me pasó. Ves el resumen de la tarjeta cuando llega y decís, chicos, ¿qué pasó? Pero si más o menos uno tiene idea de lo que gastó o cuánto puede llegar. Y cuando ves en el resumen, hay algunas compras que sobre todo se hacen por internet que no son tuyas. Tenés que llamar a la tarjeta, pedir que se haga la revisión. A veces te hacen pagar y después dice que te devuelven la plata. Mientras tanto la pasás tan mal. A mí me robaron, sí, a mí me robaron, tuve que cambiar la tarjeta. Una vez pues me compraron una bicicleta en cuotas. Una bicicleta en cuotas. En Quilmes. Yo vivo en Pilar. ¿Te habían robado la tarjeta o te la clonaron? No sé. A mí me sacaron una adicional. Y con ese adicional hacían compras. Pasa que yo de repente, en ese momento dije, che, 10.000 pesos, ¿esto de dónde viene? 72.000. ¡No! Chicos, le gano a todos 250.000 el año pasado. Casi me muero. Todo depende del año. 250 lucas. Claro. ¿Y te lo reconoció el banco? Sí, me lo reconoció el banco después no, hay que una le taladré parte. la cabeza igual. Cuando vos te das cuenta, yo me doy cuenta tarde, por ejemplo, claro, y tenés que llamar a la tarjeta. Primero tenés que comunicarte con la tarjeta, que es una... Es un dolor. Es imposible encontrar un ser humano del otro lado. Es el tour de la angustia. Estoy en ese momento ahora. Es terrible. Es el tour de la angustia. Es terrible. Sí. Y después tenés... Y una vez ahí tenés que vos probar que sos inocente. Claro. Yo digo, pero flaca, vos tenés la dirección mía, que es Pilar, y esto fue en Quilmes. Me hice como una bicicleta a Quilmes. En 7 cuotas, en 6 cuotas. Y había otras compras más, por ejemplo. Una era compra de whisky en un cabaret. ¿Y cómo En no? La Plata, en La Plata. Ay, encima tener que justificar eso. Con Roberta, que va a pensar que sos vos. No, por favor. pero a La Plata. Es que antes estaba la idea de que era cuando te robaban la tarjeta, pero ahora ni siquiera hace falta. Yo tenía la tarjeta en mi billetera y estaban comprando igual, pero la mayoría de las compras eran por internet. Estamos con Matías Vidal, que es especialista en ciberdelito, para que nos cuente un poco de qué se trata esto, cómo lo podemos evitar más allá de estar viendo como unos ops, viste los gastos de la tarjeta. ¿Cómo es que te roban? ¿Cómo es que te clonan si yo tengo la tarjeta en mi billetera y hay alguien que está comprando al mismo tiempo? ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, contanos, ¿cómo es que te pueden clonar una tarjeta? Bueno, la realidad es que hay múltiples modalidades, lamentablemente. El ingenio de los criminales, de los malvivientes, no tiene límites y está aplicado justamente al mal. Como digo, en algunos casos lo que se utiliza es la clonación física mediante algún tipo de dispositivo, sobre todo en cajeros automáticos y demás, pero esto es más sofisticado. Normalmente lo que advertimos, y a esto sí hay que tener cuidado, es que cuando uno va a hacer un pago en algún local, entrega la tarjeta, entrega el DNI y pierde de vista, ¿no?, a la persona que está haciendo la operación. Bueno, ahí está dando una oportunidad para que le saquen la foto a la tarjeta o anoten los datos. Entonces técnicamente no la están clonando, pero tienen todos los datos que necesitan para hacer una copia por internet. Por ejemplo, cuando vos pagás en un restaurante que se la llevan hasta la caja y la dejás un ratito ahí a la buena de Dios y después vuelve, ahí pueden sacar una foto, tienen los números y el código ese de seguridad que está en el reverso. Exactamente, con una foto de la tarjeta de ambos lados ya basta para hacer cualquier tipo de compra u operación por internet. Entonces, ese lamentablemente es un escenario posible. Uno lo que podría hacer es solicitar que bien le acerquen el postnet a la mesa o acercarse uno hacia la barra para efectivamente hacer el pago. Es lamentable, obviamente, que tengamos que vivir tomando estas precauciones, pero ciertamente la delincuencia está al acecho en este punto. La otra posibilidad es mediante phishing, este término que hace referencia a pescar, la palabrita en inglés. Sí. Lo que significa es que, bueno, uno, creyendo que está ingresando a una página web legítima, en realidad está ingresando a un dominio espejo, es decir, a una página web que simula ser la oficial, entonces ingenuamente carga los datos y también le entregó la información a los ciberdelincuentes. Entonces, Matías, la realidad es que muy atento, sí. pero ¿hasta qué punto el banco no puede evitar este tipo de cosas? Porque aparte es un poco como decía el gallego, hay veces que si uno tiene más o menos un patrón de conducta en gastos y de repente en 2 días gastaste 250.000 pesos, yo digo, el banco no te tendría que mandar algún tipo de aviso de si se están haciendo gastos irregulares, aunque sea para que vos apruebes. O si vos vas a domicilio en Pilar, que te compres una bici en cuotas en La Plata. Claro, ¿no hay Es algún medio tipo de raro. llamado de atención del banco? ¿No O debería nunca avisarte? se dan cuenta el banco. Es un tema muy interesante que están tocando y efectivamente tanto los bancos como las emisoras de las tarjetas de crédito tienen la obligación de garantizar un deber de seguridad. Esto quiere decir que el consumidor no puede salir lesionado en el marco de la relación de consumo.
También el Banco Central bajó lineamientos y pautas de alerta que tienen que seguir las entidades financieras frente justamente a movimientos inusuales. Se estableció hace poco la política conozca a su cliente, que es un poco lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo puede ser que si yo vivo en Pilar y hago compras por acá, de pronto tengo una bicicleta en cuotas en una localidad tan alejada? Bueno, si uno lo que advierte es que hay una compra que no se corresponde, que no le hicieron ustedes, lo que hay que hacer es, como bien decían al principio de la nota, impugnar el cargo, ya sea en el propio banco o llamando por teléfono a la tarjeta. Esto es lo que va a generar. Sí, te atiende la tarjeta. Eso es verdad, es un gran problema, por eso está la opción de ir al banco, si no. Es decir, no van a querer responder en líneas generales. ¿Sabés qué te dice el banco, Matías? ¿Sabés qué te dice el banco? No, tenés que llamar a la tarjeta y ojalá te puedas comunicar. Te lo dice el propio banco. Lo sé, pero esto es falso. Ellos están obligados, a la par que la tarjeta, a hacer este trámite. Uno tiene que insistir y si el banco no los quiere atender, hacer el reclamo correspondiente en el banco para que quede asentado. Lo importante es lograr comunicarse, por lo menos que ingrese un mail por escrito o de algún modo que quede asentado que ustedes están desconociendo ese cargo, para que luego de una investigación de 60 días, hasta 60 días, se determine si la compra se les va a imputar a ustedes o no. Mientras dura esa investigación, el resumen no puede contener el cargo que está justamente bajo sospecha. O sea, no lo tenés que pagar. Si ustedes hacen el reclamo dentro de los 30 días de que les llega el resumen, no van a tener que pagar el cargo. Se genera una especie de crédito que compensa ese cargo para que ustedes no abonen hasta tanto se haya determinado si la operación sospechosa es o no es legítima. A mí me ha pasado de que incluso después de este periodo, incluso también con clientes, el banco señalara que efectivamente la operación era válida y ahí tenemos la posibilidad de oponernos a las conclusiones de este informe de investigación y si siguen insistiendo en la postura inicial, eventualmente queda habilitada la vía judicial. Es un tema, yo sé que uno normalmente no va a querer ir a litigar judicialmente por esto. Sí, pero te da mucha bronca porque uno realmente está desesperado. Hay veces que es bastante fácil de confirmar que la compra no la hiciste vos, por ejemplo, por el número de IP de la computadora y sin embargo te dan vuelta. Yo mandé 6 veces un Excel de los gastos que no hice. Ya era como, chicos, regístranlo, por Dios. Pero hay que hacerlo, hay que insistir y no hay que pagar. Porque a veces te dicen, pagá, después vemos. No. Pero ahí me entraron en un momento, no te quiero mentir, más o menos unos 12 Uber. Del mismo día, en zonas rarísimas. Claro, gastos chiquitos, de a poquito. 3.500, 4.000, 2.800. Ay, es horrible. 12 Uber. En lugares insólitos, por ejemplo, en Mar del Plata. Una locura. En este sentido, es importante decirlo, es mucho más fácil discutir una operación que se llevó a cabo con una tarjeta de crédito a una operación que se llevó a cabo con una tarjeta de débito. Claro. Porque el débito es tu dinero, el crédito es dinero del banco. Entonces, es una compra muy buena aclaración. Sí, es un buen tip a tener en cuenta. Yo aconsejo que en caso de comprar por internet traten de hacerlo con crédito a un pago, aún si tienen el dinero, justamente porque la compra está protegida. Y si ustedes impugnan la operación, lo que tiene que hacer la tarjeta de crédito es contactarse con el vendedor y pedirle toda la documentación que respalde que esa operación sea legítima. Si no pueden respaldarlo, les van a dar la razón a ustedes. En tu caso, lo que estás contando de la bicicleta, muy probablemente no tengan el comprobante físico, o si tienen el comprobante físico, tu firma no va a corresponder. Lo que pasa que eso obviamente es materia de discusión. Probablemente lo ganes, pero tengas que avanzar a las etapas siguientes. Esto sí, si ya llegamos a la etapa de litigio judicial, yo personalmente no tengo piedad y cuando hago la reclamación incluyo todos los rubros de daños, incluso el daño moral, el daño punitivo por la inconducta de las entidades financieras. Matías, te mandamos un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. La última.